Mi nuera levantó su copa de champán y anunció a todo el salón que yo estaba perdiendo el juicio y que probablemente debería estar en un asilo. Mi hijo, Diego, cambió nuestras bebidas de inmediato en cuanto vio lo que ella había deslizado en la mía. 20 minutos después, Victoria Wellington balbuceaba sin control sobre sobornos y lavado de dinero, mientras 200 miembros de la élite de Guadalajara observaban con horror. Disfruta de esta historia y suscríbete para más. Ahora entremos en el relato. ¿Cómo terminé viendo a la esposa de mi hijo destruirse a sí misma en la reunión de negocios más importante del año? Bueno, todo empezó 3 meses antes, cuando descubrí que fusionar nuestra empresa familiar de construcción con Industrias Wellington no se trataba solo de negocios. Se trataba de enterrar cuerpos, literalmente. La mañana que encontré las fotos escondidas en los viejos libros de texto de la Universidad de Diego, pensé que mi mayor problema era decidir si usar el vestido azul marino o el vino para la celebración de la fusión de esa noche. Qué hermosa e ingenua era. Parada ahí, en la recámara de la infancia de mi hijo. Las motas de polvo bailaban bajo la luz del sol de la tarde que entraba por las ventanas que yo había limpiado 1000 veces. Había estado buscando sus anuarios de la preparatoria para exhibirlos en la fiesta. Ya saben cómo nos encanta a las madres avergonzar a nuestros hijos exitosos con fotos incómodas de la adolescencia. En su lugar, encontré un sobre de manila encajado entre un libro de cálculo avanzado y uno de introducción a la ética empresarial. La ironía de ese lugar no se me escaparía más tarde. La primera foto hizo que la taza de café se me resbalara de los dedos. Mostraba una zona de construcción que no reconocí. Pero los camiones de Industrias Wellington eran inconfundibles. La segunda foto mostraba a hombres en trajes caros estrechando la mano de alguien cuyo rostro había sido rodeado con tinta roja. La tercera mostraba lo que parecía ser concreto siendo vertido sobre algo que definitivamente no debería estar allí. ¿Mamá? La voz de Diego desde la planta baja me hizo meter el sobre de nuevo donde lo encontré. Mis manos temblaban. ¿Estás lista para esta noche? Casi, cielo. Respondí, con la voz más firme que mis nervios. Solo busco esos anuarios. Pero ya no buscaba anuarios. Intentaba procesar por qué mi hijo tenía fotografías que documentaban lo que parecía ser alguien usando el equipo de nuestro futuro socio comercial para encubrir evidencia. Y por qué las había escondido en su recámara de la infancia como una retorcida cápsula del tiempo. La celebración de la fusión se llevaba a cabo en el Palacio de Hierro. 3 años de negociaciones entre Sullivan & Co., la constructora que mi difunto esposo levantó de la nada, e Industrias Wellington, el gigante inmobiliario que podría llevarnos de ser contratistas locales a jugadores nacionales. Debería haber sido la cúspide de todo por lo que David y yo habíamos trabajado. Cuando David murió, heredé el 50% de la propiedad de Sullivan & Co., según la estructura original que él había establecido. Pero nunca entendí las implicaciones legales de esa propiedad o qué poderes me otorgaba realmente. Había dejado todas las decisiones comerciales a Diego, asumiendo que él sabía mejor que yo cómo dirigir la empresa que su padre había construido. Victoria Wellington Harrington. Sí, mantenía todos los apellidos porque el cielo prohíba que alguien olvide que era de la realeza de la sociedad mexicana. Había sido perfecta para Diego desde el momento en que se conocieron en esa subasta de caridad. Hermosa, conectada, inteligente. El tipo de mujer que podía discutir reportes de ganancias trimestrales en la cena y aún así lucir impecable. Debí confiar en mis instintos cuando algo en ella se sintió demasiado pulido, demasiado calculado. Pero Diego era feliz, y tras perder a su padre tan joven, su felicidad se había convertido en mi misión principal. Al parecer, esa misión tenía graves puntos ciegos. Margarita Sullivan, te ves absolutamente radiante. Patricia Wellington, la madre de Victoria y el verdadero poder detrás de Industrias Wellington, me dio un beso al aire al entrar al salón. Su sonrisa era perfecta para una revista y tan cálida como un invierno en el norte. Es tan emocionante que nuestras familias finalmente se conviertan en una sola. Si por convertirse en una sola se refería a absorbernos, entonces claro, la familia Wellington había estado adquiriendo empresas más pequeñas durante décadas, siempre con la misma persistencia gentil de una pitón tragándose a su presa.
La celebración de esta noche era, en realidad, un funeral para la independencia de Sullivan & Co. ¿Dónde está la feliz pareja?, pregunté, aceptando una copa de champán de un mesero que pasaba. Oh, ya conoces a Victoria, asegurándose de que cada detalle sea perfecto. Es tan perfeccionista. La risa de Patricia tintineó como cristal caro. Diego tiene suerte de haber encontrado a alguien tan minuciosa. Esa elección de palabras se sintió deliberada, minuciosa, como si Victoria estuviera realizando una auditoría de mi familia en lugar de casarse con ella. Encontré a Diego cerca de la barra, devastadoramente guapo en su smoking y luciendo exactamente como su padre a esa edad. 28 años y ya se comportaba como el exitoso hombre de negocios en el que se había convertido. Verlo todavía hacía que mi corazón se llenara de orgullo y me doliera de pena simultáneamente. «Ahí está mi hermosa madre», dijo, besando mi mejilla. «Te arreglaste bastante bien para ser una anciana». «Cuidado, muchacho, esta anciana todavía sabe dónde escondías tus consolas cuando estabas castigado». Su risa fue genuina, no la risa ejecutiva pulida que desarrolló para los eventos de negocios. Por un momento volvió a ser mi niño. No el extraño que había estado viviendo en mi casa durante 3 años mientras su esposa renovaba su casa de campo en Zapopan, la renovación que había estado en curso desde su boda, la renovación que siempre parecía necesitar solo unos meses más, solo un poco más de tiempo, la renovación que los mantenía viviendo bajo mi techo, donde Victoria podía observar cada detalle de las operaciones de Sullivan & Co. de primera mano. Hablando de esconder cosas, dije con cuidado, estuve en tu cuarto hace rato buscando los anuarios. Algo cruzó su rostro. ¿Encontraste lo que buscabas? Encontré varias cosas que no estaba buscando. Nuestras miradas se cruzaron y vi a mi hijo procesar exactamente lo que quería decir. Su rostro se puso pálido bajo su bronceado. «Mamá, Diego, querido». Victoria apareció a nuestro lado en una nube de perfume caro y seda. Su vestido era impresionante, azul medianoche con cristales que atrapaban la luz como lágrimas. «Tu madre se ve encantadora. ¿No se ve encantadora, Diego?» «Siempre se ve así», respondió él, pero su atención estaba fija en mí con una intensidad láser. «Le decía a Diego que pasé la tarde en su vieja habitación», dije amablemente. Tantos recuerdos guardados en lugares inesperados. La sonrisa de Victoria nunca vaciló, pero algo cambió detrás de sus ojos. «Qué maravilla que seas tan nostálgica, Margarita, aunque quizás sea hora de empezar a pensar en mudarte a algo más pequeño. Todas esas habitaciones deben ser mucho para que alguien de tu edad las mantenga. Alguien de mi edad». Tenía 54 años, no 94. Pero Victoria había estado haciendo estos comentarios sutiles durante meses, siempre enmarcados como preocupación, siempre entregados con ese ladeo de cabeza compasivo que me daban ganas de demostrarle exactamente qué tan ágil era arrojándola por una ventana. «Oh, me las arreglo bien. Es increíble lo que puedes lograr cuando sabes dónde están enterrados todos los muertos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras como un desafío. La copa de champán de Victoria se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. La mandíbula de Diego se tensó casi imperceptiblemente. «Qué elección de palabras tan interesante, mamá», dijo Diego en voz baja. «Siempre me han interesado las investigaciones minuciosas», respondí, tomando prestada la palabra de Patricia. El anuncio de que se servía la cena nos salvó de cualquier confrontación que se estuviera gestando. Mientras nos dirigíamos al comedor, sentí la mano de Diego en mi codo. «Tenemos que hablar», susurró, «después de esta noche, cuando lleguemos a casa». Pero mientras veía a Victoria caminar delante de nosotras, con su postura perfecta y sus movimientos calculados, me di cuenta de que cualquier conversación que íbamos a tener debía suceder antes de llegar a casa, porque algo me decía que si Victoria Wellington se salía con la suya, es posible que yo no llegara a casa en absoluto. El comedor era una obra maestra de elegancia clásica, con candelabros de cristal arrojando luz cálida sobre mesas puestas con más cubiertos de los que la mayoría de la gente posee. Me encontré sentada entre Arturo Brennan, jefe de adquisiciones de Industrias Wellington, e Isabel Chen, su directora financiera, una ubicación conveniente para alguien a quien querían mantener vigilada. «Su hijo habla maravillas de usted», dijo Arturo mientras llegaba el primer plato. «Dice que tiene un ojo para los detalles que rivaliza con cualquier contador».
David siempre decía que yo era demasiado curiosa para mi propio bien. Sonreí y tomé un sorbo de vino. Pero en la construcción, los detalles que la gente trata de ocultar suelen ser los que te matan. Isabel Chen se rió un poco demasiado fuerte. Qué morbo tan encantador, aunque supongo que la construcción es un negocio peligroso. Solo cuando la gente toma atajos o encubre las cosas de forma inadecuada, respondí. Es increíble lo que puedes descubrir cuando sabes leer las señales. Al otro lado del salón, podía ver a Victoria moviéndose de mesa en mesa como una anfitriona amable, aceptando felicitaciones y charlando. Pero sus ojos seguían buscándome, rastreando mis conversaciones, monitoreando mis interacciones. El comportamiento de alguien que necesitaba controlar el flujo de información. Margarita Sullivan, he oído tanto de usted. La voz detrás de mí pertenecía a Thomas Wellington, tío de Victoria y socio principal de la firma familiar. Su difunto esposo construyó un gran legado. David construyó más que solo edificios, respondí, girándome para enfrentarlo. Construyó relaciones basadas en la confianza. Siempre decía que en la construcción los cimientos lo determinan todo. Si construyes sobre mentiras, toda la estructura termina colapsando. La sonrisa de Tomás flaqueó ligeramente. Palabras sabias, aunque a veces en los negocios tenemos que hacer concesiones prácticas. Concesiones, sí, pero hay una diferencia entre doblar las reglas y enterrarlas por completo. La conversación en nuestra mesa se silenció. Podía sentir a Diego mirándome desde la mesa principal. Su expresión era tensa, preocupada. Mi hijo sabía exactamente lo que yo estaba haciendo, y estaba aterrorizado. Bien, debería estarlo. Damas y caballeros. Victoria estaba en el podio, resplandeciente y al mando. Gracias a todos por acompañarnos esta noche mientras celebramos la fusión de dos grandes familias. Industrias Wellington y Sullivan & Co. han compartido valores de integridad, excelencia y compromiso con la comunidad. Las palabras eran perfectas, entregadas con la confianza de alguien acostumbrado a controlar la narrativa. Pero noté cómo enfatizó valores compartidos mientras me miraba directamente, una advertencia disfrazada de cortesía. Esta sociedad representa más que solo negocios, continuó Victoria. Representa el futuro del desarrollo responsable en nuestra comunidad. Estamos comprometidos a construir sobre cimientos sólidos, cimientos de confianza, transparencia y respeto mutuo. Los aplausos fueron educados y entusiastas. Nadie más pareció notar el énfasis deliberado en palabras específicas, pero yo sí. Y por la forma en que Diego apretaba su copa, él también lo hizo. Ahora me gustaría invitar a mi suegra, Margarita Sullivan, a compartir unas palabras sobre el legado que todos tenemos el honor de continuar. La petición me tomó por sorpresa. Victoria me estaba llamando al podio sin previo aviso, obligándome a hablar públicamente mientras sabía que yo había descubierto algo que podría destruir toda esta celebración. Era una jugada de poder diseñada para ponerme en evidencia y probar mi voluntad de mantener las apariencias. Todas las miradas en el salón se volvieron hacia mí mientras me levantaba. La caminata hacia el podio se sintió eterna. Cada paso me llevaba más profundo en un territorio donde una palabra equivocada podía destruir el futuro de mi hijo o exponer la verdad que él intentaba ocultar desesperadamente. Gracias, Victoria, dije, ajustando el micrófono. David siempre me decía que la parte más importante de cualquier proyecto de construcción no es lo que la gente puede ver, son los cimientos, lo que está enterrado bajo la superficie y que nadie quiere examinar demasiado de cerca. La sonrisa de Victoria permaneció congelada, pero algo peligroso brilló en sus ojos. Cuando fundamos Sullivan & Co., David insistió en la transparencia en cada proyecto. Solía decir que los secretos son como fallas estructurales. Pueden ser invisibles al principio, pero eventualmente derriban todo a su alrededor. Hice una pausa, dejando que mi mirada recorriera el salón, deteniéndome en rostros que ahora sospechaba sabían más de lo que admitían. Esta noche, mientras celebramos esta nueva sociedad, quiero honrar esa tradición de transparencia, porque los cimientos más fuertes se construyen sobre la verdad, no sobre la conveniencia. Los aplausos fueron más tenues esta vez.
Básicamente había desafiado a todo el salón a examinar lo que podrían estar pasando por alto. Al regresar a mi asiento, pude sentir el cambio en la atmósfera. Las conversaciones se volvieron más cuidadosas, las risas más forzadas. «Fue un discurso muy interesante», dijo Isabel Chen en voz baja. «Muy directo». «Nunca he sido buena para endulzar las cosas», respondí. David decía que tenía talento para hacer preguntas incómodas en momentos inoportunos. «¿Y tiene preguntas incómodas ahora?» Me encontré con su mirada directamente. «Siempre tengo preguntas. La parte incómoda depende de lo que la gente esté tratando de ocultar». A medida que avanzaba la velada, noté cambios sutiles en el comportamiento de los demás. Las conversaciones se detenían cuando me acercaba a las mesas. La gente se disculpaba cuando me unía a los grupos. Era el equivalente social de una cuarentena, aislando la infección potencial antes de que pudiera propagarse. Pero el aislamiento funciona en ambos sentidos. Mientras me alejaban de la información, también revelaban su propia culpa a través de la evasión. Las personas que no tenían nada que ocultar seguían tratándome con normalidad. Los que actuaban nerviosos a mi alrededor se estaban poniendo un blanco en la espalda. Para cuando se sirvió el postre, había identificado al menos a 6 individuos que formaban parte de lo que fuera que Victoria y su familia estaban encubriendo. El jefe de planeación urbana que no podía sostenerme la mirada. El supervisor de construcción que encontraba razones para abandonar cada conversación a la que yo me unía. El inspector ambiental que se derramó vino encima cuando mencioné los viejos proyectos de David. Todos estaban conectados de alguna manera con lo que había en esas fotografías que Diego había escondido. Y Victoria Wellington estaba orquestando su culpa colectiva como una directora dirigiendo una sinfonía de secretos. Pero el momento más revelador de la noche llegó mientras se servía el café. Victoria se levantó para hacer otro brindis y noté que Diego la miraba con una expresión que nunca antes le había visto. No era amor ni admiración, sino algo que se parecía inquietantemente al miedo. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi hijo no solo estaba ocultando pruebas de los crímenes de alguien más, estaba ocultando pruebas de los suyos propios. Cuando finalmente regresamos a casa esa noche, sabía que tenía que averiguar más sobre en qué se había involucrado Diego, pero primero necesitaba procesar lo que David podría haber sabido sobre todo esto. Volví a la habitación de Diego y recuperé el sobre con las fotografías. Esta vez, busqué más a fondo entre sus pertenencias, buscando cualquier otra cosa que pudiera explicar las imágenes que encontré. Detrás de los libros de texto, envuelto en una vieja camiseta, descubrí algo que me heló a sangre. Una carta dirigida a mí con la letra de David, fechada solo 3 meses antes de su muerte. Mi querida Margarita, leí con manos temblorosas. Si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado y has descubierto evidencia de actividades peligrosas que involucran a Sullivan y Co. He sospechado de algunos de nuestros contratos recientes, particularmente aquellos que involucran a clientes adinerados que exigen secreto absoluto y pagan muy por encima de los precios del mercado. No he podido reunir suficientes pruebas para actuar, pero temo que Diego se esté involucrando con personas que eliminan problemas en lugar de resolverlos legalmente. Si encuentras evidencia de actividad criminal, contacta al FBI de inmediato. Y no confíes en nadie más. La empresa no significa nada comparada con tu seguridad. Con todo mi amor, David. Mi esposo había sabido que algo andaba mal. Murió antes de poder proteger a Diego de la manipulación, pero me dejó instrucciones para la situación que ahora enfrentaba. David sospechaba que nuestro hijo estaba siendo arrastrado a algo peligroso y trató de darme las herramientas para salvarlo. Las fotografías de repente cobraron más sentido en este contexto. Diego no se había topado simplemente con actividad criminal. Había sido blanco y manipulado por personas que se especializaban en corromper a jóvenes vulnerables que acababan de perder a sus padres. Mientras estaba sentada en la recámara de la infancia de mi hijo, sosteniendo la advertencia de mi esposo muerto y mirando evidencia de múltiples asesinatos, me di cuenta de que Victoria Wellington no solo se había casado con nuestra familia, se había infiltrado en ella con precisión militar y ahora estaba destruyendo sistemáticamente todo lo que David y yo construimos para proteger a las personas que amábamos. La revelación me golpeó mientras Victoria levantaba su copa para el segundo brindis de la noche en el evento. Diego no estaba protegiendo evidencia. Él era parte de su creación. El miedo en sus ojos no era por lo que su esposa pudiera hacer, era por lo que ella sabía que él ya había hecho. Por los nuevos comienzos,
anunció Victoria, con su voz resonando perfectamente por todo el salón. Y por enterrar el pasado donde pertenece. La palabra enterrar se sintió intencional, cargada de un significado que hizo que varias personas se removieran incómodas en sus sillas. Aplaudí con todos los demás, pero mi mente repasaba cada conversación, cada llamada extraña, cada vez que Diego había trabajado esta tarde en proyectos que no cuadraban del todo. Hace 3 años, justo cuando conoció a Victoria, Sullivan & Co. había comenzado a aceptar contratos inusuales, proyectos que pagaban extremadamente bien por un trabajo relativamente simple. Proyectos que Diego manejaba personalmente, sin involucrar a nuestros supervisores habituales. Proyectos que a menudo requerían trabajar de noche o los fines de semana, cuando menos gente estaría cerca para observar. «Mamá, ¿te sientes bien?», Diego apareció al lado de mi silla mientras los aplausos se apagaban. «Te ves pálida». «Estoy bien, cielo. Solo proceso lo importante que es esta noche». Le sonreí, preguntándome cuándo mi hijo había aprendido a mentir con tanta fluidez. Aunque tengo curiosidad por algo. Ese trayecto de desarrollo en la zona de la ribera que manejaste el verano pasado, el que pagó tan bien por el trabajo de cimientos de emergencia. Su rostro se quedó completamente rígido. ¿Qué pasa con eso? Me preguntaba por qué nunca entregamos un reporte final al ayuntamiento. Usualmente David insistía en la documentación adecuada para cada proyecto, especialmente los de emergencia. Algunos clientes prefieren la discreción, mamá. Ya sabes cómo las familias ricas valoran su privacidad. Privacidad, no cumplimiento legal o procedimiento adecuado. Privacidad, como si encubrir un crimen fuera solo otro tipo de servicio al cliente. Claro, acepté amablemente, aunque imagino que las familias de las personas desaparecidas podrían valorar la transparencia sobre la privacidad, ¿no crees? La mano de Diego se apretó en el respaldo de mi silla. Creo que mejor deberíamos llevarte a casa. Ha sido una noche larga. De hecho, me estoy divirtiendo inmensamente. Es fascinante cuánto puedes aprender de la gente cuando realmente prestas atención. Me levanté y alicé mi vestido. Por ejemplo, nunca me di cuenta de cuántos de los invitados de esta noche estaban conectados con ese proyecto de la ribera. La verdad era que no lo supe hasta esa noche, pero observar las reacciones durante la cena, ver quién evitaba el contacto visual cuando mencionaba el compromiso de David con la documentación, me había dado una clase magistral sobre cómo leer la culpa. Al menos 7 personas en este salón habían estado involucradas en lo que fuera que sucedió en ese sitio de construcción. Patricia Wellington se materializó con el tino de alguien que había estado monitoreando nuestra conversación. Margarita, qué maravilla verte conviviendo con nuestros socios. Victoria me dice que tienes una memoria impresionante para los detalles. Solo los importantes, respondí, aunque a veces los detalles más importantes son los que la gente se esfuerza más por olvidar. La risa de Patricia fue cristalina y afilada. ¡Qué filosófica! Aunque a nuestra edad, ¿no crees que es más saludable enfocarse en el futuro que vivir en el pasado? Nuestra edad. Patricia era al menos 10 años mayor que yo, pero usaba la frase para sugerir que ambas éramos ancianas que deberían saber que no hay que causar problemas. Otro intento sutil de hacerme sentir que estaba siendo inapropiada al hacer preguntas. Siempre he creído que entender el pasado es esencial para construir un futuro seguro, dije. David me enseñó que los cimientos importan más que las fachadas. Hablando de David, continuó Patricia con fluidez, Victoria mencionó que has pasado mucho tiempo revisando archivos viejos últimamente. Quizás sea hora de considerar si mantener todos esos registros es realmente necesario. Conozco a varios abogados excelentes especializados en planificación patrimonial que ayudan a las viudas a simplificar sus asuntos. Simplificar sus asuntos. Traducción: destruir evidencia y dejar de hacer preguntas incómodas. Qué detallista Victoria al preocuparse por mis registros, aunque me pregunto por qué presta tanta atención a mis actividades privadas. La pregunta quedó entre nosotras como un guante arrojado al suelo. La sonrisa de Patricia nunca vaciló, pero sus ojos se endurecieron. Victoria se preocupa profundamente por la familia, Margarita. Solo busca lo mejor para ti. ¿Y qué considera ella exactamente que es lo mejor para mí?
Tranquilidad, por supuesto. La capacidad de disfrutar tu retiro sin la carga de preocupaciones comerciales que es mejor dejar en manos de mentes más jóvenes. Mentes más jóvenes. Los insultos se volvían menos sutiles por minuto. Agradezco la preocupación, Patricia, pero mi mente está tan afilada como siempre. De hecho, he recordado todo tipo de detalles interesantes últimamente, cosas que pensé que había olvidado. Antes de que Patricia pudiera responder, las luces se atenuaron y Victoria regresó al podio. Pero esta vez, algo era diferente en su actitud. La confianza pulida seguía ahí, pero debajo había algo más duro, más desesperado. Damas y caballeros, antes de concluir esta maravillosa velada, me gustaría compartir algo personal con todos ustedes. Como muchos saben, mi esposo y yo hemos estado viviendo con su madre mientras renovamos nuestra casa. La sonrisa de Victoria era cálida, pero sus ojos me buscaron con precisión láser. Margarita ha sido muy generosa abriéndonos su hogar, compartiendo su sabiduría y experiencia. Pero recientemente nos hemos dado cuenta de que quizás es hora de que todos abracemos el siguiente capítulo de nuestras vidas. ¿Hacia dónde iba esto? Diego y yo hemos estado discutiendo el futuro y creemos que sería mejor para todos si Margarita pudiera encontrar una situación de vivienda más adecuada para esta etapa de su vida. Un lugar con menos responsabilidad, menos cargas, un lugar donde realmente pueda relajarse y disfrutar de la compañía de gente de su propia edad. El salón se quedó en silencio. Victoria acababa de anunciar públicamente que me estaban echando de mi propia casa, la casa que David construyó, la casa donde crié a Diego, la casa que servía como sede de Sullivan & Co. Por supuesto, continuó Victoria, queremos asegurarnos de que Margarita esté cómoda y bien cuidada. Hemos estado investigando algunas comunidades de retiro encantadoras, lugares donde pueda tener el apoyo que necesita mientras se ajusta a los cambios que vienen con la edad. Comunidades de retiro. Estaba sugiriendo frente a 200 de las personas más influyentes de Guadalajara que yo necesitaba ser internada en una institución, no porque estuviera incapacitada, sino porque era un estorbo. Los aplausos fueron educados pero confundidos. La mayoría de los invitados no entendían lo que acababan de presenciar, pero sentían la corriente de hostilidad. Me quedé sentada, procesando la audacia de lo que Victoria acababa de hacer. No solo me había amenazado, había creado públicamente una narrativa que justificaría cualquier cosa que me pasara después. Si desaparecía, si tenía un accidente, si de repente me volvía confusa o inestable, el discurso de esta noche sería citado como evidencia de que todos podían ver que yo estaba decayendo. Diego miraba a su esposa con una expresión de horror y admiración. Horror por su crueldad, admiración por su brillantez estratégica. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que lo cambió todo. Diego no solo tenía miedo de lo que Victoria sabía sobre sus crímenes, tenía miedo de lo que ella era capaz de hacer para proteger sus secretos. Y basándome en lo que acababa de presenciar, tenía todas las razones para estar aterrorizado. Pero Victoria había cometido un error crucial. En su afán por neutralizarme públicamente, había revelado lo peligrosa que yo era realmente para su mundo cuidadosamente construido. Ahora sabía que tenía razón sobre las fotografías, el encubrimiento y los asesinatos, y ella sabía que yo lo sabía. El viaje a casa fue silencioso, hasta que llegamos a la entrada de la casa que David construyó hace 30 años. Diego apagó el motor, pero no hizo ademán de bajar. Victoria se sentó en el asiento del pasajero, manteniendo su postura perfecta incluso en privado, mirando al frente, a la casa que planeaba quitarme. Bueno, dije desde el asiento trasero, fue toda una actuación la de esta noche, Victoria, muy teatral. Se giró para mirarme, y por primera vez en toda la noche, su máscara se cayó por completo. Lo que vi no fue a la socialité pulida o a la nuera preocupada. Era algo frío, calculador y completamente despiadado. No debiste presionar tanto esta noche, Margarita. Presionar. Simplemente estaba charlando en una fiesta, aunque supongo que cuando ocultas algo importante, cada conversación se siente como un interrogatorio. Diego finalmente habló. Mamá, por favor, ya basta. ¿Basta de qué, cielo? ¿De hacer preguntas? ¿De prestar atención? ¿De existir en mi propia casa? Deja de actuar como si no entendieras lo que está en juego aquí, dijo Victoria en voz baja. El fingimiento había terminado. Ya no jugábamos al juego de la dinámica familiar educada y las cortesías sociales.
Esta era una confrontación directa, y Victoria ya no pretendía ser otra cosa que lo que era, alguien que eliminaba obstáculos para obtener lo que quería. ¿Qué es exactamente lo que está en juego, Victoria? Porque desde donde yo estoy sentada parece que mi hijo se ha involucrado en algo que requiere desaparecer evidencia y silenciar testigos incómodos. Tú no sabes nada, dijo Diego, pero su voz carecía de convicción. Sé lo de las fotografías, sé lo del proyecto de la Ribera, sé que la mitad de la gente en la fiesta de hoy parecía culpable cuando mencioné la documentación adecuada. Me incliné hacia adelante entre sus asientos. Lo que no sé todavía es si mi hijo es víctima de un chantaje o un participante voluntario en un asesinato. La palabra quedó flotando en el coche como un gas tóxico. Las manos de Diego apretaron el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La respiración de Victoria se volvió más controlada, más deliberada. No tienes pruebas de nada, dijo finalmente. Tengo fotografías de lo que parece ser un cuerpo siendo cubierto con concreto. Tengo registros financieros que muestran pagos por trabajos de cimientos de emergencia que nunca fueron reportados adecuadamente. Tengo un salón lleno de testigos que acaban de verte declararme mentalmente incompetente en público. Sonreí sombríamente. Lo que no tengo todavía es el resto de la historia, pero soy una mujer paciente y tengo todo el tiempo del mundo para armar las piezas. De hecho, dijo Victoria, girándose completamente hacia mí, no tienes todo el tiempo del mundo. Porque después del discurso de esta noche, todos esperan que necesites cuidado y supervisión crecientes. Todos esperan que te vuelvas más confundida, más propensa a los accidentes. La amenaza fue entregada en el mismo tono que habría usado para discutir los planes de la cena. Como algo natural, práctico, inevitable. ¿Me estás amenazando frente a mi hijo? Le estoy explicando la realidad a alguien que parece tener dificultades para entender su situación. Diego explotó. Por Dios, Victoria, es mi madre. Es un problema que necesita ser resuelto, respondió Victoria con calma. La pregunta es si vas a ayudar a resolverlo o si vas a convertirte en parte del problema tú mismo. Las palabras golpearon a Diego como golpes físicos. Vi a mi hijo, al niño que crié, al hombre del que estaba orgullosa, desmoronarse bajo el peso de lo que fuera que Victoria tuviera sobre él. ¿Cómo empezó, Diego?, pregunté suavemente. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de en qué te habías metido? Se quedó callado tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego, en una voz apenas por encima de un susurro, dijo: el proyecto de la Ribera se suponía que era simple. Trabajo de cimientos de emergencia para un cliente privado, pago en efectivo, sin preguntas, sin documentación oficial. ¿Qué tipo de emergencia? El tío de Victoria, Tomás, dijo que necesitaban reforzar un cimiento que mostraba fracturas por estrés. Trabajo urgente que no podía esperar permisos e inspecciones. El cliente estaba dispuesto a pagar el triple de nuestra tarifa habitual por el servicio inmediato y la discreción. Pude llenar los espacios en blanco. Pero cuando llegaste ahí, no era trabajo de cimientos. Ya había un agujero profundo con algo envuelto en plástico al fondo. La voz de Diego se quebró ligeramente. Tomás dijo que solo eran escombros de construcción que debían desecharse adecuadamente, que las regulaciones ambientales hacían que el desecho legal fuera demasiado complicado y caro. ¿Y lo creíste? Quería creerlo. El dinero. Necesitábamos el dinero, mamá. La empresa estaba sufriendo más de lo que te dije. Las facturas médicas de papá, los préstamos que tomó antes de morir, los contratos que se cayeron tras su muerte. Estábamos a 3 meses de la bancarrota. La confesión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Diego me había estado protegiendo para que no supiera qué tan cerca estuvimos de perder todo lo que David había construido. Mientras yo lloraba a mi esposo, mi hijo se ahogaba en deudas y aceptaba contratos criminales para salvar la empresa. Así que vertiste el concreto sobre lo que hubiera en ese agujero, dije. Supervisé el vertido. Me aseguré de que se hiciera bien, que nada saliera nunca a la superficie. Me dije a mí mismo que fuera lo que fuera, ya estaba muerto, solo estaba limpiando. Y luego intervino Victoria. Luego hubo más proyectos de emergencia,
más clientes privados que necesitaban discreción, más oportunidades para salvar Sullivan & Co. y construir nuestro futuro juntos. El patrón estaba claro ahora. La familia de Victoria había identificado a Diego como alguien vulnerable, en duelo, financieramente desesperado y legalmente responsable de una empresa que no estaba preparado para dirigir. Le habían ofrecido un salvavidas que venía con hilos atados. Cada proyecto lo implicaba más profundamente, hasta que estuvo completamente bajo su control. ¿Cuántos cuerpos, Diego? Yo no, nunca. Dijeron que solo eran escombros. 7, respondió Victoria cuando Diego no pudo. 7 contratos muy rentables en 3 años, suficientes para salvar Sullivan & Co. y establecer a Diego como un socio confiable para futuros proyectos. 7 cuerpos. Mi hijo había ayudado a enterrar a 7 personas para salvar una empresa y mantener su matrimonio con una mujer que estaba destruyendo sistemáticamente su alma. Y ahora me necesitan fuera, porque estoy haciendo preguntas que podrían exponerlo todo. Necesitamos que entiendas que tus opciones son limitadas, corrigió Victoria. Puedes aceptar la realidad de tu situación con gracia, o podemos ayudarte a aceptarla de otras maneras, pero de cualquier forma vas a dejar de investigar, dejar de preguntar y dejar de interferir en nuestros negocios. Miré a mi hijo, esperando ver alguna señal de que me protegería, de que alguna parte del niño que crié todavía luchaba contra lo que se había convertido. En su lugar vi derrota y resignación, y el terrible entendimiento de que ya había elegido a Victoria sobre mí. Necesito pensar en esto, dije finalmente. Por supuesto, respondió Victoria con fluidez. Tómate todo el tiempo que necesites, pero recuerda, tras el anuncio de esta noche, la gente está atenta a señales de que tienes dificultades. Sería trágico que algo sucediera para confirmar sus preocupaciones. Mientras bajamos del coche y caminamos hacia la puerta principal, me di cuenta de que mi hijo y mi nuera no solo planeaban quedarse con mi casa, planeaban quitármelo todo, mi libertad, mi reputación y finalmente mi vida. Pero Victoria había subestimado un factor crucial. Yo era la esposa de David Sullivan y la madre de Diego Sullivan. Había estado casada con un hombre que construía cosas para durar y crié a un hijo que solía creer en lo que está bien y lo que está mal. En algún lugar bajo todo ese miedo y culpa y complicidad criminal, ese hijo todavía estaba ahí, y yo iba a encontrar la manera de salvarlo, incluso si él no quería ser salvado. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana mirando el techo y escuchando a Diego y Victoria murmurar en su habitación por el tecillo. Sus voces eran demasiado bajas para distinguir palabras específicas, pero el tono estaba claro. Victoria estaba dando instrucciones y Diego aceptaba seguirlas. Por la mañana tenía un plan. Las fotografías que Diego había escondido eran condenatorias, pero no bastaban por sí solas. Necesitaba más evidencia, más documentación, y lo más importante, necesitaba pruebas de lo que la familia de Victoria realmente estaba usando Industrias Wellington para lograr. Si iba a salvar a mi hijo de una cadena perpetua por complicidad en múltiples asesinatos, necesitaba demostrar que estaba siendo coaccionado en lugar de actuar voluntariamente. Eso significaba que tenía que acercarme a Victoria, no alejarme. «Buenos días», dijo Victoria al entrar yo en la cocina. Ya estaba vestida para el trabajo, impecable, bebiendo café de una de mis tazas de porcelana fina, como si fuera la dueña del lugar, algo que aparentemente creía ser. «Buen día, querida. ¿Dormiste bien?» «Muy bien, gracias. Diego tuvo que irse temprano para una inspección de obra, pero me pidió que discutiera los arreglos de vivienda contigo». Dejó su taza con deliberada precisión. «Hemos identificado varias instalaciones excelentes, que serían perfectas para alguien con tus necesidades evolutivas». Me serví café y me senté frente a ella en la mesa donde había desayunado con David por 25 años. ¡Qué detalle! Aunque tengo curiosidad por algo primero. El discurso de anoche mencionaba que la gente de nuestra edad debería enfocarse en el futuro en lugar de vivir en el pasado. Pero algunos tenemos pasados que son más complicados que otros, ¿no crees? La expresión de Victoria no cambió, pero su mano se detuvo a mitad de camino hacia su taza de café. No estoy segura de a qué te refieres. Me refiero a que Industrias Wellington ha estado adquiriendo empresas pequeñas durante décadas, e imagino que algunas de esas adquisiciones involucraron circunstancias difíciles. Cuando las familias no quieren vender,
cuando las propiedades tienen historias complicadas, cuando los dueños anteriores se vuelven problemáticos. Las adquisiciones comerciales siempre son desafiantes, aceptó Victoria con cuidado. Claro, e imagino que a veces la solución más fácil es asegurarse de que los elementos problemáticos estén debidamente enterrados donde no puedan causar dificultades futuras. Estábamos hablando en código ahora, pero el mensaje era claro. Le estaba diciendo que entendía exactamente en qué consistía el modelo de negocio de su familia, y ella estaba evaluando si eso me hacía más peligrosa o más útil. Sabes, Margarita, creo que te juzgué mal anoche. Quizás hemos estado abordando esta situación de forma equivocada. ¿Ah, sí? Victoria se inclinó hacia adelante. Su postura cambió de desdeñosa a conspiradora. Diego parece pensar que eres una carga, pero empiezo a preguntarme si podría ser un activo. Alguien con tu comprensión de las realidades prácticas podría ser muy valiosa en nuestras operaciones expandidas. La oferta era asombrosa por su audacia. Victoria no solo me amenazaba con matarme, sugería que podía unirme al negocio familiar en su lugar. ¿Qué implicaría eso exactamente? Sullivan & Co. ha estado manejando nuestros proyectos especiales bellamente durante 3 años, pero a medida que expandimos operaciones, necesitamos a alguien con experiencia en gestión que entienda la importancia de la discreción, alguien que sepa cómo mantener los registros organizados y a los empleados motivados. Me estaba ofreciendo un trabajo administrando la división de asesinatos del imperio inmobiliario de su familia. La mujer no tenía concepto de la moralidad humana normal. ¿Y Diego? ¿Cómo se siente él con esta posibilidad? Diego está aprendiendo a ver el panorama completo. Su padre puede haber construido Sullivan & Co. sobre principios idealistas, pero el idealismo no paga las facturas. Diego entiende ahora que el éxito requiere elecciones pragmáticas. Elecciones pragmáticas. Como enterrar cuerpos bajo los cimientos de los edificios. Victoria sonrió, y por primera vez desde que la conocí, la expresión pareció genuina. Exactamente como eso. El negocio inmobiliario siempre se ha tratado de limpiar obstáculos, Margarita. Simplemente nos hemos vuelto más eficientes en las soluciones permanentes. Me estaba confesando múltiples asesinatos mientras me ofrecía un puesto gerencial. La mujer estaba o completamente loca o completamente segura de que yo no tenía otra opción más que aceptar. ¿Qué pasa si no estoy interesada en unirme al negocio familiar? Entonces te conviertes en uno de los obstáculos que necesitan ser limpiados. El tono de Victoria siguió siendo conversacional, como si estuviéramos discutiendo planes de vacaciones. El discurso de anoche estableció la narrativa. Todos esperan que experimentes una confusión creciente y un juicio decadente. Si te niegas a aceptar arreglos de cuidado razonables, eso confirma sus preocupaciones. Si tienes un accidente mientras te resistes a la ayuda, eso es trágico pero predecible. ¿Y Diego estaría de acuerdo con eso? Diego estará de acuerdo con lo que asegure su supervivencia y su libertad continua. Ya está implicado en 7 asesinatos, Margarita. A estas alturas, su única opción es mantenerse leal a las personas que pueden protegerlo de las consecuencias. La mención casual de 7 asesinatos confirmó lo que sospechaba. A mi hijo, haciéndolo cómplice de asesinatos. Luego usó esa complicidad para controlar sus decisiones futuras. Pero también acababa de darme exactamente lo que necesitaba. Una confesión clara de múltiples asesinatos y una admisión de chantaje. El problema era probarlo de una manera que se sostuviera en el tribunal y protegiera a Diego de la fiscalía. Necesito algo de tiempo para considerar tu oferta, dije finalmente. Por supuesto, pero no tardes demasiado. Tenemos varias propiedades en desarrollo que requerirán trabajos de cimientos especiales pronto. Sería útil saber si podemos contar con tu supervisión. Se estaban planeando más asesinatos. Victoria no solo confesaba crímenes pasados, anunciaba los futuros. Después de que Victoria se fue a su oficina, fui directo a la vieja habitación de Diego y recuperé las fotografías, pero esta vez las miré con el conocimiento que Victoria acababa de proporcionarme. No eran escenas de crímenes al azar, eran propiedades de desarrollo específicas donde Industrias Wellington había encontrado resistencia de dueños anteriores o vecinos que hacían demasiadas preguntas. La primera foto mostraba el sitio de la ribera donde Diego admitió haber encubierto un cuerpo. La segunda mostraba lo que ahora reconocía como la propiedad de los Morales en el centro, un lote familiar que había sido vendido a los Wellington bajo circunstancias misteriosas, después de que el dueño anciano desapareciera.
La tercera mostraba el desarrollo de la avenida Vallarta, donde activistas ambientales habían estado protestando antes de abandonar repentinamente su causa. 7 proyectos especiales en 3 años. 7 propiedades donde personas incómodas habían sido eliminadas permanentemente para facilitar el desarrollo. 7 escenas del crimen donde mi hijo había ayudado a enterrar evidencia para salvar una empresa que eventualmente sería absorbida por las mismas personas que habían creado la evidencia en primer lugar. El plan de Victoria era elegante en su simplicidad. Identificar negocios vulnerables, crear circunstancias que los obliguen a aceptar contratos criminales, usar su complicidad para controlar su comportamiento futuro y luego absorber sus empresas mientras mantienen su silencio mediante el chantaje. Diego no se había enamorado de Victoria Wellington. Había sido blanco de caza, reclutado y esclavizado por una organización criminal que se especializaba en el asesinato por lucro disfrazado de desarrollo inmobiliario. Y ahora querían reclutarme a mí como gerente o eliminarme como testigo. La elección parecía obvia, pero había aprendido lo suficiente sobre Victoria para saber que aceptar su oferta solo me haría más útil a corto plazo y más peligrosa para su seguridad a largo plazo. Eventualmente, me convertiría en otro obstáculo que necesitaba una limpieza permanente, a menos que encontrara una manera de limpiarlos a ellos primero. Pero eso significaba que tenía que probar 7 asesinatos, exponer una empresa criminal de varias generaciones y salvar a mi hijo de una cadena perpetua. Todo mientras me mantenía con vida lo suficiente para ver que se hiciera justicia. A los 54 años, estaba a punto de convertirme o en socia de negocios de una asesina serial o en el próximo cuerpo bajo un cimiento de Industrias Wellington. Era hora de descubrir cuál. 3 días después de la oferta de trabajo de Victoria, tomé mi decisión. Pero primero necesitaba un seguro. Pasé 72 horas actuando el papel de una mujer mayor confundida, considerando sus limitadas opciones, mientras fotografiaba secretamente cada documento en la habitación de Diego e investigaba la historia comercial de la familia Wellington. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Industrias Wellington no solo había estado eliminando dueños de propiedades incómodos, llevaban haciéndolo 40 años. El difunto esposo de Patricia Wellington había comenzado la práctica en los años 80, apuntando a dueños de casas ancianos en vecindarios en proceso de gentrificación. La generación actual simplemente había modernizado la operación y ampliado la escala. He tomado una decisión, anuncié durante el desayuno, donde Victoria revisaba planos arquitectónicos para su próximo proyecto de desarrollo. «Maravilloso», respondió sin levantar la vista. «Creo que encontrarás nuestros arreglos comerciales muy satisfactorios. De hecho, he decidido rechazar tu generosa oferta, pero tengo una contrapropuesta». Eso captó su atención. Victoria dejó su taza de café con la cuidadosa precisión de alguien recalculando circunstancias que cambian rápidamente. «Te escucho. Quiero el 50% de la propiedad de Sullivan & Co. transferido a mí de inmediato, junto con una contabilidad detallada de todos los proyectos especiales completados en los últimos 3 años. También quiero que Diego sea liberado de cualquier obligación futura con el negocio de tu familia». La risa de Victoria fue de genuina diversión. «¿Y a cambio de estas demandas tan notables, ofreces qué exactamente?» «Mi silencio continuo y mi partida inmediata de la ciudad. Te venderé esta casa por $1. Empacaré mis cosas y desapareceré a la costa, donde viviré tranquilamente y nunca volveré a contactar a Diego». Era una mentira, por supuesto, pero era el tipo de mentira que apelaría a la arrogancia de Victoria, mientras me daba la documentación que necesitaba para destruir la operación de su familia. El 50% de la propiedad está fuera de discusión. Diego es el dueño total de Sullivan & Co. De hecho, no lo es. Sonreí y saqué una carpeta de Manila que había recuperado de la caja de seguridad de David el día anterior. Según los documentos originales de incorporación, David estructuró la empresa como una sociedad conjunta con beneficios automáticos para el sobreviviente. Cuando murió, su 50% de la propiedad pasó a mí como su cónyuge, no a Diego como su hijo.
El rostro de Victoria se quedó muy rígido. Eso es imposible. Hemos revisado todos los documentos legales. Han revisado los documentos a los que Diego tenía acceso, pero David fue más cauteloso de lo que cualquiera de nosotros se dio cuenta. Presentó cláusulas de protección adicionales por separado ante la Comisión de Corporaciones del Estado. Cláusulas diseñadas para prevenir exactamente el tipo de toma de control que tu familia ingenió. Extendí los papeles sobre la mesa del desayuno. Resulta que cualquier cambio importante en las operaciones de la empresa requiere el consentimiento de ambos socios. Y si la empresa se involucra en actividades ilegales, hay requisitos de divulgación automática que protegen tanto al cónyuge sobreviviente como a cualquier empleado coaccionado. Los documentos eran auténticos. David, de hecho, había estructurado Sullivan & Co. para protegerla contra tomas de control hostiles y manipulación legal. Lo que Victoria no sabía era que las protecciones corporativas también incluían requisitos de reporte obligatorio si se descubría evidencia de actividad criminal. «Esto no cambia nada», dijo Victoria, pero su voz había perdido su filo de confianza. «Diego sigue implicado en 7 asesinatos. Él aceptará lo que sea que lo proteja de la fiscalía». «¿Lo hará? ¿Por qué he estado pensando en eso? Diego tiene 28 años, estaba financieramente desesperado y de luto por su padre. Eso lo hace una víctima de manipulación, no un participante voluntario en un asesinato. Un buen abogado probablemente podría conseguirle inmunidad a cambio de testimonio contra las personas que lo chantajearon para participar». Estaba mintiendo sobre la inmunidad, pero Victoria no podía estar segura. Más importante aún, la estaba obligando a considerar que Diego podría elegir salvarse a sí mismo traicionando a su familia, en lugar de mantenerse leal para proteger sus secretos. ¿Sugieres que se volvería contra su propia esposa? Sugiero que elegiría la libertad sobre una cadena perpetua. Pero nunca lo sabremos a menos que se lo preguntemos directamente. Me levanté y caminé hacia la puerta de la cocina. «Diego, ¿puedes venir un momento?» El sonido de pasos en la escalera me dijo que mi hijo había estado escuchando toda nuestra conversación. Cuando apareció en el marco de la puerta, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. «Diego», dije suavemente, «Victoria y yo hemos estado discutiendo arreglos de negocios y nos gustaría tu opinión sobre algo importante». Nos miró a ambas como un venado atrapado entre 2 depredadores, sin saber qué dirección ofrecía seguridad. «¿Qué tipo de opinión?» Estamos tratando de determinar si preferirías pasar los próximos 30 años en prisión protegiendo los secretos de la familia de Victoria o aceptar inmunidad procesal a cambio de testificar sobre cómo te chantajearon para participar en asesinatos. Las palabras lo golpearon como golpes físicos. Diego tropezó hacia atrás, agarrándose del marco de la puerta. «Mamá, no entiendes». «Entiendo perfectamente. La familia de Victoria te eligió porque eras vulnerable. Te manipularon para participar criminalmente y luego usaron esa participación para controlar tus decisiones futuras. Lo que no entiendo es por qué sigues protegiendo a personas que te ven como alguien prescindible». Victoria se levantó abruptamente, su silla raspando el suelo. Esta conversación se terminó. «De hecho», dije con calma, «esta conversación apenas comienza. Diego, ¿cuántos proyectos especiales más está planeando la familia de Victoria? ¿Cuántas personas más van a desaparecer para facilitar su calendario de desarrollo? Ellos no me dicen todo. No te dicen todo porque no confían en ti completamente. Eres útil por ahora, pero eventualmente te convertirás en una carga que necesiten eliminar». Lo miré directamente a los ojos, igual que están planeado eliminarme a mí. El rostro de Diego se desmoronó. Dijeron que si cooperaba, si me mantenía callado, todos estarían salvo. Dijeron que nadie más tenía que salir herido. ¿Y les creíste después de verlos asesinar a 7 personas? Yo no vi a nadie asesinar a nadie. Yo solo limpiaba después. Victoria había escuchado suficiente. «Diego, sube al coche. Nos vamos». «No», dijo él en voz baja. La palabra quedó suspendida en la cocina como un disparo. Victoria se giró para mirar a su esposo con una expresión de choque total. «¿Perdón?» Dije que no. No voy a ninguna parte hasta que mamá explique lo que sabe y lo que planea hacer al respecto. Por primera vez desde que la conocí, Victoria Wellington se veía genuinamente asustada. Su mundo cuidadosamente construido se estaba agrietando y podía ver cómo su control sobre Diego se le escapaba. «Diego,
Si te quedas aquí y escuchas las fantasías de tu madre, vas a destruir el futuro de ambos. A la policía no le importará que te manipularon, solo les importará que participaste en 7 asesinatos. Pero podría importarles que fui chantajeado para participar por personas que amenazaron con lastimar a mi madre si no cooperaba. La admisión me golpeó como un impacto físico. Victoria no solo había estado controlando a Diego mediante la desesperación financiera, había estado amenazando con matarme si él no cumplía con sus demandas. Me amenazaron. Diego asintió miserablemente. Después del primer proyecto, cuando traté de salirme, el tío de Victoria, Tomás, me mostró fotografías de otros familiares que se habían vuelto problemáticos. Explicó que la resistencia siempre era temporal, pero que las relaciones familiares eran permanentes. Las piezas encajaron. Diego no había estado protegiendo los secretos de Victoria para salvarse a sí mismo. Los había estado protegiendo para salvarme a mí. Cada vez que había enterrado evidencia, cada vez que se había mantenido callado, cada vez que había elegido la complicidad sobre la conciencia, había estado tratando de mantener viva a su madre. «Oh cielo», susurré, «debiste decirme, ¿qué habrías podido hacer? Son demasiado poderosos, tienen demasiadas conexiones. Al menos si yo cooperaba, tú estarías a salvo». Victoria retrocedía hacia la puerta de la cocina, probablemente calculando sus opciones de escape, pero yo no había terminado con ella todavía. «Victoria, antes de que te vayas, tengo una cosa más que mostrarte». Saqué mi teléfono y reproduje una grabación de nuestra conversación de hace 3 días. Su voz claramente confesando múltiples asesinatos y ofreciéndome un puesto gerencial en su empresa criminal. He estado grabando cada conversación que hemos tenido durante la última semana. Tengo documentación de 7 asesinatos, evidencia detallada de la operación de chantaje de tu familia y el testimonio jurado de tu testigo principal sobre la coacción y las amenazas. El rostro de Victoria pasó de pálido a cenizo. No puedes probar nada. Solo son grabaciones que podrían ser falsas, documentos que podrían estar falsificados. Tienes razón. Por eso contacté al FBI hace 2 años, cuando empecé a notar irregularidades en las prácticas comerciales de Industrias Wellington. La puerta de la cocina se abrió y la agente especial Isabel Chen entró con otros 2 agentes federales, todos con chalecos antibalas y armas desenfundadas. Victoria Wellington queda arrestada por conspiración para cometer asesinato, extorsión y operar una empresa criminal continua. Mientras le leían sus derechos y le ponían las esposas, ella me miró con una expresión de odio puro y respeto forzado. «¿Desde cuándo lo sabes?», exigió. «El FBI ha estado investigando a Industrias Wellington por 2 años, como parte de un grupo de trabajo contra el crimen organizado», explicó la agente Chen mientras aseguraban a Victoria. «Cuando la señora Sullivan contactó nuestra línea de denuncia sobre actividades sospechosas, nos dimos cuenta de que ella podía ayudarnos a reunir las confesiones directas que necesitábamos para realizar los arrestos». Mientras se la llevaban, Diego se desplomó en una silla de la cocina y puso la cabeza entre sus manos. «¿Qué me pasará ahora?», la agente Chen respondió. «Eso depende de tu disposición para cooperar con nuestra investigación sobre Industrias Wellington y dar testimonio sobre tu coacción. Creemos que eres víctima de una manipulación criminal, no un participante voluntario en un asesinato». Mi hijo me miró con lágrimas en los ojos. «Lo siento, mamá. Lo siento tanto por todo». «Me estabas protegiendo de la única manera que sabías», respondí, poniendo mi mano sobre su hombro. «Ahora, terminemos esto como debe». La redada del FBI en Industrias Wellington se ejecutó con la precisión de una operación militar. Observé desde el sedán sin logotipos de la agente Chen, mientras los agentes federales salían del edificio, cargando cajas de evidencia y escoltando a ejecutivos esposados. Patricia Wellington fue arrestada en su mansión en Puerta de Hierro mientras organizaba un almuerzo de caridad para la élite social. Thomas Wellington fue puesto bajo custodia en su club de golf durante una reunión de la junta directiva. Otros 7 empleados de Industrias Wellington fueron arrestados simultáneamente en varios puntos de la ciudad. 43 años de operaciones criminales, dijo la agente Chen mientras veíamos el desfile de arrestados en el noticiero vespertino. Sus grabaciones y el testimonio de Diego nos dieron todo lo que necesitábamos para desmantelar la organización completa. ¿Qué pasa con las otras constructoras que chantajearon?
Hemos identificado otras 6 firmas que fueron coaccionadas en arreglos similares. Ninguno de sus dueños enfrentará cargos. Todos están siendo tratados como víctimas de manipulación criminal. El alcance de la operación de la familia Wellington era asombroso. 43 años apuntando a dueños de propiedades vulnerables, eliminando la resistencia mediante el asesinato y chantajeando a empresas constructoras para deshacerse de la evidencia. El FBI estimó que eran responsables de al menos 37 muertes disfrazadas de desapariciones, accidentes o causas naturales. Diego se sentó a mi lado en el sedán, viéndose simultáneamente aliviado y devastado. ¿Cómo supiste que el agente Chen no estaba realmente con Industrias Wellington? Porque el FBI había estado investigando a la familia Wellington por 2 años antes de que tú te involucraras con Victoria. Respondí. Ella nunca fue la directora financiera que fingía ser. Siempre fue la agente especial Isabel Chen, trabajando de encubierto para reunir pruebas para cargos federales. Pero ella estuvo en la cena. Ella monitoreaba la cena como parte de la investigación en curso. Cuando contacté la línea de denuncia, se dieron cuenta de que yo podía ayudarlos. La agente Chen se giró desde el asiento delantero. Las grabaciones de su madre proporcionaron la primera evidencia clara que habíamos obtenido de la familia Wellington discutiendo sus operaciones directamente. Antes teníamos patrones sospechosos, pero nunca admisiones directas de asesinato. La verdad era que la investigación del FBI había estado estancada durante meses antes de que yo hiciera contacto. Sospechaban que la familia Wellington estaba involucrada en actividades criminales, pero no podían probar la participación directa en asesinatos específicos. La arrogancia de Victoria al ofrecerme un puesto gerencial les dio exactamente lo que necesitaban para proceder. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Diego. Ahora testificas ante un gran jurado federal sobre tu coacción y proporcionas información detallada sobre cada proyecto especial que fuiste obligado a completar, explicó la agente Chen. A cambio, recibirás inmunidad total y entrarás al programa de protección de testigos hasta que los juicios concluyan. Protección de testigos. Mi hijo tendría que desaparecer, asumir una nueva identidad y empezar de cero en una ciudad diferente bajo supervisión federal. Era la única manera de asegurar su seguridad mientras los miembros restantes de la organización Wellington enfrentaban la justicia. Y mi mamá, ella será reubicada también si así lo elige. La familia Wellington tiene conexiones criminales extensas. Puede haber socios que los consideren a ambos una amenaza continua. Había estado temiendo este momento. Después de todo lo que habíamos pasado, de finalmente entender la verdad sobre la manipulación de Diego y de exponer a las personas que habían aterrorizado a nuestra familia, íbamos a ser separados de nuevo por circunstancias fuera de nuestro control. ¿Cuánto durará la protección de testigos?, pregunté. Para Diego, probablemente de forma permanente. Es el testigo clave contra una empresa criminal de varias generaciones. Para usted, probablemente hasta que los juicios terminen y se agoten todas las apelaciones. Quizás 18 meses. 18 meses en protección de testigos, seguidos por la posibilidad de reconstruir una relación con mi hijo bajo nuevas identidades en una nueva ciudad. No era el final que había esperado, pero era mejor que ver a Diego pasar su vida en prisión o esperar a que los socios de Victoria nos eliminaran a ambos. Hay una cosa más, dijo la agente Chen. Victoria Wellington ha estado intentando negociar un acuerdo de culpabilidad. Ofrece información sobre otras organizaciones criminales a cambio de una reducción de cargos. ¿Qué tipo de información? Afirma que la familia Wellington era parte de una red más grande de empresas inmobiliarias en todo el país, que compartían recursos y coordinaban operaciones territoriales. Si su información resulta precisa, su caso podría desencadenar investigaciones en otros 5 estados. La mujer que había amenazado con matarme ahora intentaba salvarse traicionando a sus socios criminales. Era una especie de justicia poética, pero también significaba que el peligro para nuestra familia continuaría hasta que cada miembro de la red fuera encarcelado. ¿Nos ha mencionado a Diego o a mí específicamente en sus negociaciones? La pausa del agente Chen fue respuesta suficiente. Victoria intentaba minimizar su propia culpabilidad, afirmando que seguía órdenes de miembros de mayor rango, y que Diego y yo representaban amenazas continuas para sus operaciones que debían ser atendidas. Está tratando de convertirnos en blancos para otras organizaciones criminales, dijo Diego en voz baja. Está tratando de salvarse haciendo que todos los demás sean prescindibles, corregí, pero esta vez no le va a funcionar. 3 días después, estaba en la sala de la casa que David construyó hace 30 años, guardando recuerdos mientras Diego empacaba sus cosas en la habitación donde empezó esta pesadilla. Los alguaciles federales nos habían dado 48 horas para arreglar nuestros asuntos antes de entrar en protección. Sullivan & Co. sería disuelta.
sus activos liquidados para pagar restituciones a las familias de las víctimas de Industrias Wellington. La casa se vendería, y las ganancias irían a una cuenta federal a la que podríamos acceder tras los juicios. Todo lo que David y yo construimos juntos terminaba, pero al menos terminaba con justicia en lugar de asesinato. Encontré algo más, dijo Diego, apareciendo en la puerta con la carta de David en sus manos. Debí mostrarte esto hace años. Lo encontraste al empacar. Lo encontré la noche después de que papá murió. Pero estaba tan asustado, tan abrumado por todo, que simplemente lo escondí e intenté fingir que todo saldría bien de alguna manera. Tomé la carta y la leí de nuevo, pensando en lo diferentes que habrían sido las cosas si Diego me la hubiera mostrado 3 años antes. Pero, por otro lado, si lo hubiera hecho, quizás nunca habríamos reunido suficiente evidencia para destruir la organización Wellington por completo. Él estaría orgulloso de ti, mamá, dijo Diego en voz baja. Nos salvaste a ambos. Nos salvamos el uno al otro, respondí, metiendo la carta de nuevo en su sobre. Tu padre nos dio las herramientas, pero hicimos el trabajo juntos. Cuando llegaron los alguaciles federales para escoltarnos a nuestras nuevas vidas temporales, eché un último vistazo a la casa donde crié a mi hijo, enterré a mi esposo y finalmente aprendí a luchar por las personas que amaba. Victoria Wellington había intentado destruir a mi familia, explotando nuestras vulnerabilidades y manipulando nuestro duelo. En cambio, nos obligó a descubrir fortalezas que no sabíamos que poseíamos, y nos unió más de lo que habíamos estado desde la muerte de David. No era el final que había planeado, pero era el final que nos habíamos ganado, y a veces eso es suficiente. 6 meses después de entrar en protección de testigos, vivía como Martha Collins en un modesto departamento en Ensenada, trabajando medio tiempo en una biblioteca local y aprendiendo a reconstruir una vida desde cero. Diego, ahora Juan Casas, estaba a cientos de kilómetros de distancia, trabajando para una pequeña firma de contabilidad y sanando lentamente del daño psicológico. Hablábamos una vez a la semana a través de canales seguros del FBI, conversaciones cuidadosas monitoreadas por agentes federales, pero preciosas para ambos. Él estaba bien, iba a terapia y aceptaba gradualmente que había sido una víctima. Entonces la agente Chen llamó con noticias que lo cambiaron todo. Victoria Wellington murió bajo custodia federal ayer por la mañana. Las palabras me cayeron como agua helada. ¿Cómo? Aparente suicidio. La encontraron en su celda con una sábana trenzada al cuello. Pero hay algunas irregularidades que nos preocupan. Me senté pesadamente en mi pequeña cocina. La muerte de Victoria significaba que el testigo clave de la fiscalía se había ido, lo que potencialmente socavaba los casos contra sus familiares y socios. ¿Qué tipo de irregularidades? El tiempo principalmente. Victoria debía comenzar su testimonio detallado sobre la red criminal más amplia la próxima semana. Su muerte ocurrió 12 horas antes de que revelara las identidades de los líderes de la organización en otros estados. ¿Crees que la mataron? Creo que fue eliminada para proteger a miembros de mayor rango, lo que significa que el peligro para ti y para Diego ha aumentado. La muerte de Victoria también planteaba dudas sobre la seguridad dentro del sistema penal federal. Si los socios criminales podían eliminar a un testigo de alto perfil bajo custodia federal, ciertamente podían identificar y atacar a personas en protección de testigos. ¿Qué significa esto para nuestra seguridad? Estamos revisando todos los arreglos de protección de inmediato. A corto plazo, ambos serán reubicados de nuevo a regiones diferentes, con protocolos de seguridad mejorados. Más reubicación, más identidades nuevas, más meses o años viviendo escondidos mientras la red criminal se reagrupaba. Agente Chen, necesito preguntarle algo directamente. ¿Diego y yo vamos a pasar el resto de nuestras vidas huyendo de esta gente? Hubo una larga pausa antes de que respondiera. No lo sé. La organización Wellington era más grande y sofisticada de lo que pensamos inicialmente. La muerte de Victoria sugiere que hay personas con recursos significativos que consideran su testimonio una amenaza continua. Esa noche me senté en mi pequeña sala mirando las pocas fotografías personales que se me permitió llevar, imágenes de Diego de niño, mi foto de boda con David, mañanas de Navidad en la casa que nunca volvería a ver. La vida que construí durante 54 años se había reducido a una caja de zapatos de recuerdos y un estipendio federal. Pero no estaba enojada. Por primera vez en meses estaba tranquila.
Victoria Wellington pasó su vida creyendo que el dinero y las conexiones podían resolver cualquier problema. Murió en una celda, traicionada por la misma red a la que sirvió fielmente. Las personas que la mataron cometieron un error crucial. Asumieron que Diego y yo estábamos motivados por lo mismo que ellos: dinero, poder, autopreservación. Se equivocaron. Nos motivaba el deseo de ver justicia y proteger a los inocentes. Y esa motivación no iba a desaparecer. 2 días después tomé una decisión que nos aseguraría la seguridad permanente o nos mataría a ambos. Llamé a la agente Chen y le dije que quería salir de la protección de testigos. Margarita, eso no es recomendable dados los acontecimientos recientes. Quiero testificar públicamente sobre todo lo que sé. Quiero dar conferencias de prensa, escribir declaraciones detalladas y asegurarme de que cada pieza de información que poseo se vuelva parte del registro público. ¿Eso te convertiría en un blanco aún mayor? No, me convertiría en un blanco inútil. Ahora mismo quieren silenciarme porque tengo información secreta. Si hago pública toda esa información de inmediato, matarme no logrará nada excepto atraer más atención hacia ellos. Era un riesgo calculado. Las organizaciones como la de los Wellington mataban testigos para prevenir testimonios. Rara vez mataban por venganza después de que sus secretos ya habían sido expuestos, porque el asesinato solo confirmaba la culpabilidad. ¿Estarías renunciando a toda protección por una estrategia que podría no funcionar? Estaría cambiando el escondite indefinido por la posibilidad de recuperar mi vida. Y más importante, me aseguraría de que otras familias no pasen por lo que nosotros pasamos. La agente Chen se quedó callada. Necesito discutir esto con mis superiores y fiscales. La decisión también requeriría el consentimiento de Diego. Entonces preguntémosle. La llamada con Diego fue a la mañana siguiente. Su reacción inicial fue la esperada. Mamá, estás hablando de ponernos un blanco en la espalda. El blanco ya está ahí, cielo. La pregunta es si pasaremos la vida huyendo o haremos que el blanco sea irrelevante. ¿Y si no funciona? ¿Y si te matan de todos modos? Entonces al menos moriré luchando en lugar de escondida, y tú estarás a salvo porque la información ya será pública. Diego se quedó callado. Finalmente preguntó, ¿qué haría papá? La pregunta me llegó al corazón. Tu padre diría que a la gente que amenaza a familias inocentes hay que detenerla, incluso si implica un riesgo personal. Diría que huir de los bravucones solo funciona hasta que deciden que huir no es suficiente. Entonces hagámoslo. Los superiores de la agente Chen aceptaron finalmente que la divulgación pública podría ofrecer mejor protección a largo plazo. La conferencia de prensa se programó para la semana siguiente en Guadalajara, con seguridad federal total. Volvía a casa para enfrentar a quienes destruyeron a mi familia. Esta vez no me escondía. Iba a decir toda la verdad, y si querían silenciarme después de eso, tendrían que hacerlo frente a todo el país. La conferencia de prensa fue en el mismo salón del Palacio de Hierro donde Victoria anunció mi declive meses atrás. La ironía no se me escapó, mientras me sentaba frente a docenas de reporteros y cámaras. Diego estaba a mi lado, nervioso pero decidido. Damas y caballeros, comencé. Hace 6 meses, mi nuera, Victoria Wellington, usó este mismo salón para anunciar que yo necesitaba ser internada en una institución. Hoy estoy aquí para explicar por qué realmente quería silenciarme. Durante la siguiente hora detallé todo: las fotografías, la participación coaccionada, las amenazas, el asesinato sistemático de dueños de propiedades. Diego proporcionó testimonio sobre su chantaje. Los reporteros estaban fascinados. La historia lo tenía todo: conspiración criminal, corrupción inmobiliaria, traición familiar y un recuento de cadáveres de 4 décadas. Señora Sullivan, preguntó un reportero, ¿por qué está dispuesta a exponerse a represalias? Porque esconderse de los criminales no hace que desaparezcan, respondí. Solo les da más tiempo para encontrar nuevas víctimas. La mejor protección contra los depredadores es la luz del sol y la conciencia pública. La conferencia fue noticia nacional. Para la noche, nuestra historia estaba en todos los medios, y nuestra divulgación activó exactamente la respuesta que esperaba. Otras víctimas dieron un paso adelante. En 48 horas, el FBI recibió más de 100 llamadas de personas reportando experiencias similares con inmobiliarias en todo el país. Tenías razón, me dijo la agente Chen. Hacerlo público te hizo menos valiosa como blanco. Tu testimonio ha desencadenado investigaciones coordinadas en 6 estados. Se han emitido órdenes de arresto para 37 individuos.
3 semanas después, recibí una llamada sorprendente. Señora Sullivan, soy Roberto Morales. Mi padre era el dueño de la propiedad en el centro que Industrias Wellington desarrolló hace 3 años. Mi padre desapareció oponiéndose a ellos. Tras su conferencia, contratamos a un investigador. La policía dijo que se había ido por voluntad propia, pero nunca lo creímos. ¿Qué encontraron? Suficiente evidencia para pedir que el FBI examine los cimientos del edificio que reemplazó la propiedad de mi padre. Van a excavar el próximo mes. Si encontraban el cuerpo del señor Morales, proporcionaría la prueba física definitiva. Patricia Wellington, Tomás Wellington y otros 4 familiares fueron sentenciados a cadena perpetua. 12 socios recibieron sentencias de entre 20 y 40 años. 6 inmobiliarias más fueron clausuradas. Diego y yo finalmente éramos libres. Pero nuestra victoria tuvo un costo inesperado. Un año después de la conferencia, nos reunimos a comer en un pequeño café en Guadalajara. Ya usábamos nuestros nombres reales. «Tengo algo que decirte», dijo Diego. Su tono era serio. «¿Qué es, cielo?» Me ofrecieron trabajo en Monterrey, en una constructora que se especializa en restauración histórica. Quieren a alguien que entienda la importancia de la documentación. Sonreí, aunque mi corazón se apretó un poco. Eso suena perfecto para ti. Lo es. Es lo que quería hacer antes de involucrarme con los Wellington. Un trabajo con ética. Diego había pasado meses en terapia sanando del daño psicológico. Estaba listo para empezar de nuevo. ¿Cuándo empiezas? El próximo mes, si lo acepto. Quería preguntarte algo primero. ¿Considerarías mudarte a Monterrey conmigo? No porque te necesite, sino porque me gustaría tener una relación normal con mi madre de nuevo. Una que no se base en secretos criminales. La oferta era tentadora. David y yo habíamos construido nuestra vida en esta ciudad, pero ahora todo eso se había ido. Por otro lado, mudarme significaba ver a Diego convertirse en el hombre que debía ser. ¿Puedo pensarlo? Tómate tu tiempo. El trabajo empieza en 6 semanas. Esa noche miré las fotos que salvé. Me di cuenta de que había estado esperando una señal de que seguía. La casa se había ido. La empresa se había disuelto. Tenía 55 años, sin carrera, sin matrimonio y sin hogar. Mudarme con Diego me daría un propósito de nuevo. Simplemente ser una madre ayudando a su hijo. 2 semanas después, lo llamé. Sí, me gustaría mudarme contigo, pero con una condición. Que encontremos un dúplex o algo donde seamos vecinos, no compañeros de cuarto. Lo suficientemente cerca para cenar juntos, pero con espacio para que no sientas que te vigilo. Diego se rió. La primera risa realmente libre en años. Creo que podemos manejar eso. 6 meses después, estaba en mi nueva cocina en Monterrey, viendo a Diego trabajar en su jardín al lado. Estaba construyendo camas para vegetales, midiendo con cuidado. Un hábito heredado de su padre. Mi teléfono sonó. La agente Chen. Margarita. Quería informarte sobre las últimas condenas. El último socio de los Wellington fue sentenciado ayer. 47 personas en total. El número era asombroso. Lo que empezó con un hijo tratando de salvar a su madre, terminó con la destrucción de una red criminal de medio siglo. Hay una cosa más. Las familias de las víctimas querían que les pasara su gratitud. 37 familias ahora tienen respuestas. Eso es gracias a que tú y Diego se atrevieron a hablar. Tras colgar, me senté en mi porche con un café, viendo a mi hijo trabajar. Victoria Wellington se equivocó en casi todo, pero tuvo razón en algo. Algunos cimientos, una vez construidos adecuadamente, duran para siempre. La diferencia es que ella intentó construir los suyos sobre secretos enterrados y víctimas aterrorizadas. Diego y yo construimos los nuestros sobre la verdad, el valor y el simple reconocimiento de que proteger a la familia a veces significa arriesgarlo todo para luchar por lo que es correcto. Y ese cimiento era lo suficientemente fuerte para sostener lo que viniera después.